La vida no es siempre como te la cuentas. A veces interpretas cosas erróneas en tu vida y eso te mantiene en un estancamiento constante del cual no puedes salir. Ese bucle en el que hay una parte de ti que sigue conformándose con lo que tiene y otra parte de ti que tiene miedo a ir adelante. Eso te mantiene estando donde estás. Bienvenido, bienvenida a mi YouTube. Soy Damián. Espero que te guste este vídeo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que he estado viendo en varios de mis asesorados últimamente. Como sabrás, hago asesorías uno a uno en las que hacemos una sesión, tratamos creencias limitantes, patrones inconscientes, reprogramamos el subconsciente, pero para ello es necesario ver de dónde viene todo. No nos quedamos con lo superficial, sino que también trabajamos en profundidad. Podemos hacer psicodinámicas subyacentes, hacemos una manera de ver las proyecciones que hay y darles la vuelta para entenderlo mejor. Entendemos las introyecciones y cómo nos afectan, o también entendemos las sincronicidades y lo que pueden llegar a significar. En este caso te voy a hablar de una de las cosas que más se repiten en personas, que es el hecho de que hay personas que son muy perfeccionistas a la hora de hacer cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estas personas que son perfeccionistas están viviendo una vida en la que no se permiten fallar, en la que no se permiten tener errores, en la que cada cosa que tienen que hacer lo tienen que hacer perfecto. Por ejemplo, a esta persona, a este asesorado mío, lo que le ocurría es que a la hora de enviar un audio, de hacer cualquier cosa, era capaz de, si se trababa durante el audio, pararlo, borrarlo y volver a empezar de nuevo, que simplemente seguir en el audio. ¿Por qué? Porque tenía un nivel de perfeccionismo tal que no se permitía trabarse ni en una palabra, y que eso ya hacía que su cerebro automáticamente, porque al fin y al cabo el cerebro de manera subconsciente trabaja con la repetición, automáticamente borrase ese audio y volviera a hacer otro. Aunque fuera un audio de 5 minutos, lo volvía a hacer entero solo por el hecho de haberse trabado justo al final. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que estuvimos viendo al principio de la sesión fue el hecho de darnos cuenta de que esto viene de la idea de no cometer errores para no fracasar en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un proyecto, tienes unas metas, unos objetivos, tienes algo a lo que dedicas tiempo y tienes un error, lo más seguro, que no tiene por qué, pero lo más seguro es que puedas fracasar, es que no salga como tú tienes montado en tus expectativas, en esa película que te cuentas de cómo te gustaría que fueran las cosas. Y lo malo de esto es que si tú vives en automático y las expectativas no se cumplen, puedes sentir decepción con el resultado que esperabas y contigo mismo, contigo misma. A esto le ocurría a esta persona, pero esta decepción no solo la sentía él, sino la sentía que los demás también se sentían decepcionados con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que para él tener un error era sinónimo de fracasar, que eso a su vez era sinónimo de ser una persona fracasada, una persona decepcionante para los demás. Encima, esta persona también, que también es muy frecuente ver cuando tú buscas no ser una decepción para los demás, estás buscando también la aprobación de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona vivía de la aprobación de los demás, es decir, necesitaba demostrar a los demás de lo que es capaz, de lo bien que le va, de las cosas que consigue. ¿Y qué ocurre cuando en vez de conseguir cosas, lo que le ocurría era que fracasaba en ellas? Que se sentía juzgado, se sentía criticado, y todo esto en verdad no eran de los demás hacia él, era él mismo su propio juez y verdugo, y era él el que se sentía mal consigo mismo y se autocastigaba sin darse cuenta. Se autocastigaba quitándose cosas o prohibiéndoselas, sintiéndose mal, jodiendo su día entero por eso que sentía y castigándose de estas maneras en las que muchas veces caemos sin darnos cuenta y que nos mantienen durante X tiempo mal, jodidos y sobre todo enfadados con nosotros mismos. Se junta entre la culpa, el arrepentimiento, ese tipo de sensaciones que lo único que nos dan son malos momentos. ¿Qué ocurre? Que encima esto se veía proyectado y reflejado por las personas de fuera. Es decir, él proyectaba en los demás esa crítica interna que tenía, esa manera de verse decepcionado consigo mismo, y por esto es por lo que después ocurría lo siguiente, que es no solo te sientes mal, sino desde ese punto
tú coges miedo a volver a intentar cosas, a volver a ponerte retos, a volver a salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque estuvimos entendiendo una cosa muy importante. En esta vida es imposible no cometer errores. Es más, los errores son parte del proceso de crecer, de aprender y de mejorar. Y si tú quieres hacer una de estas tres cosas, vas a necesitar entender que muy probablemente cometas errores, y que si tú condenas los errores y vives evitando los errores, lo único que vas a hacer es evitar lo inevitable. Y cuando llegue la situación en la que cometas ese error, te vas a gestionar tan mal que vas a acabar en castigo, en culpa y en una situación jodidísima que te va a hacer coger más miedo todavía del que ya tenías y evitar más todavía. Es decir, acabas en un círculo vicioso evitando por puro miedo el cometer un error. Cuando, si entendemos y de alguna manera somos capaces de cambiar las creencias y de reformar o reformular aquello que nos estamos contando acerca de los errores y los fracasos, y vemos que son necesarios para nuestro crecimiento, que cuando éramos bebés, para ponernos en pie y poder caminar, ha sido necesario que nos caigamos 100, 200, 300, 400 veces, entonces entendemos que el hecho de caminar fue prueba y error constante, hasta que aprendimos a caminar, a tener equilibrio, y desde entonces hasta ahora es como vivimos. Entonces, si tú tienes miedo a algo que es necesario y que sí o sí va a acabar pasando en tu vida, lo único que vas a hacer es intentar atrasar algo que realmente es inevitable, y que cuando te venga a ti no vas a saber cómo reaccionar, cómo gestionarlo y cómo seguir adelante. No solo eso, sino que encima, por otra parte, aprendes a cómo, mediante un error, qué información te da, cómo puedes corregirlo para evitar que vuelva a pasar, y a partir de ahí creces. No solo es que vivas evitando errores, sino que vas a ir a buscarlos. Es como lo he visto también mucho, y en otro vídeo hablaré del tema, con el tema de los problemas, de que hay muchas personas que tienen miedo de enfrentarse a problemas por no saber cómo gestionarlo. Y esto lo único que hace es que vivas evitando algo inevitable, y que cuando te venga un problema de frente no vas a saber resolverlo, te va a comer ese problema y para la siguiente va a ser peor. Entonces, en este caso, con el tema de los errores, y por lo que esta persona era tan minuciosa a la hora de hacer las cosas, es voy a cuidar cada detalle, voy a dejarlo todo perfecto como creo que tiene que estar, porque si tiene un error o sale algo como no quiero por culpa mía de haber dejado algo a medias, entonces en ese momento yo me estoy exponiendo al fracaso. Y como quiero evitar el fracaso, porque ese fracaso implica no aprobación de los demás y mías hacia mí mismo y ser una decepción para ellos y para mí mismo, entonces todo eso que estoy haciendo me va a generar una sensación mala, me va a autocastigar y va a acabar mal. Y lo que tenemos que cambiar y transformar es esa idea de, si cometo un error, como cualquier otra persona, porque somos humanos y podemos cometer muchos tipos de errores, lo importante no es cometerlo o no, lo importante es no repetirlo. Es entender que si tú vives tu vida, y esta metáfora se la puse en la sesión y se ve muy claro, si vives tu vida caminando por tu camino y cada piedra que ves estás enfocado en no pisarla y estar mirando solo, en no tropezarte con ninguna piedra porque tienes miedo a cometer errores, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te estás perdiendo todo lo demás por estar centrado en algo que es inevitable, porque tarde o temprano te vas a acabar tropezando con una. Si tienes un sistema y una manera en la que consigues que cada vez que te tropieces con una piedra en automático seas capaz de que esa piedra, a partir de ese momento, no solo que no te vuelvas a tropezar con ella, sino que forme parte de una base que estás construyendo, de tus propios muros, de tus propios pilares, y de que te sirve, entonces vas a estar disfrutando de las vistas de tu camino, de todo lo que tiene que ofrecerte, y cada vez que te tropieces con una piedra va a ser una bendición. Vas a estar deseando tropezarte con más, porque te das cuenta de que así es como creces, como mejoras, como evolucionas, y a partir de ahí, si tienes ese tipo de mentalidad, ¿qué te puede detener? Sobre todo si eres una persona que tiene este bloqueo, porque si no lo tienes, no vas a saber
ver realmente el valor que hay detrás. Pero si eres una persona que justo lo que está haciendo es evitar esto, al darle la vuelta y verlo desde esta perspectiva, tienes mucho por ganar. Entonces, si te sientes identificado o identificada, que sepas que el primer paso es darte cuenta de eso que te estoy comentando en este vídeo, y de que yo encargo de ayudar a las personas a que puedan hacerse conscientes de esto, reinterpretar y con esa nueva interpretación darle la vuelta a la tortilla para entender las cosas de una manera mucho más provechosa para ellos mismos y para los suyos. Porque si tú te conviertes en una persona que tú mismo no te pones la zancadilla, que no te castigas, que no te criticas, vas a ver que los demás tampoco lo van a hacer, porque solo son una proyección tuya. Pero mientras tú sigas con ese juicio hacia ti mismo, va a haber alguien fuera de ti, fuera de quién eres tú, que te va a estar criticando y va a tener un juicio sobre ti. Y tú vas a tener a alguien a quien culpar y señalar. Y en ese juego, si caes, es una trampa. ¿Por qué? Porque esa persona lo único que está haciendo es despertar algo que tú piensas de ti mismo o de ti misma y que no reconoces. Y mientras tú no lo reconozcas, vas a seguir viéndolo en gente. En el momento en el que tú lo resuelvas en ti, no lo vas a ver en ellos. ¿Por qué? Porque aunque venga una persona y te lo diga, te vas a reír de ella, te lo vas a tomar a broma.